Voy a, vamos a dar inicio formalmente a nuestro estudio bíblico del Catecismo de Heidelberg. Les decía yo que, bueno, cuando se escribió, cuando se hizo este documento, se pensó en que se dividiera, como ustedes saben, el catecismo está diseñado para que a través de preguntas y respuestas las personas puedan ser llevadas a la doctrina bíblica. Se pensó entonces en que el catecismo de Heidelberg se dividiera por domingos, porque la instrucción era que los domingos, en algún momento en el culto dominical o en la escuela dominical, se llevara a cabo este estudio para que la iglesia fuese instruida en la doctrina. Así que la semana pasada, que todavía estuvimos en el edificio, en el edificio de la iglesia, todavía pudimos hacerlo presencialmente y vimos el primer domingo o el primer estudio, y vamos a ver el segundo estudio. En la primera pregunta se nos habla acerca de cuál es tu mayor consuelo o cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte. Y bueno, la respuesta la voy a leer. Dice que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación, pero me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Luego la segunda pregunta dice: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? Respuesta: 3. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. De aquí en adelante el documento, el catecismo, va a estar dividido en esas tres secciones. La primera sección, conocer cuán grandes son mis pecados y miserias. La segunda sección es de qué manera puedo ser librado de ellas. Y la última sección es la gratitud que debo a Dios por su redención. Así que entonces nosotros en el siguiente estudio, en la siguiente lección, vamos a abordar acerca de cómo conocemos cuán grandes son mis pecados y miserias. Y voy a ir leyendo la pregunta, voy a leer la respuesta y voy a leer el texto bíblico que fundamenta esa respuesta. Entonces, la pregunta número 3 dice así: ¿cómo conoces tu miseria? Y la respuesta dice así: por la ley de Dios. Y da el pasaje de Romanos 3:20, que lo voy a leer. 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que aquí está la respuesta. El fundamento de la respuesta dice que es por medio de la ley que conocemos o llegamos al conocimiento del pecado. Pregunta número 4. ¿Qué pide la ley de nosotros? Respuesta: Cristo nos enseña sumariamente en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40 lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En este pasaje Jesucristo está haciendo un resumen de la ley, y por eso esa es la respuesta que da el catecismo. Pregunta número 5, y con esto terminaríamos las preguntas que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Puedes cumplir todo esto perfectamente? Respuesta: no, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo.
Y la respuesta está fundamentada en Romanos 3, 10, 20 que leímos hace un ratito y el 23, y voy a darle lectura. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 20, que lo voy a volver a leer, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego el versículo 23 que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otro pasaje más, Romanos 8:7, dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ok? Otro pasaje más. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y un último texto bíblico para el fundamento de esta respuesta está en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Son los fundamentos bíblicos que nos da el catecismo en cuanto a las respuestas. Ahora vamos a meditar un poco sobre las respuestas. Insisto, es un comentario del pastor Gerald Ninehouse, lo que vamos a estar meditando. Entonces, la pregunta dice: ¿cómo conoces tu miseria? La respuesta es: por la ley de Dios. Y el doctor Gerald Ninehouse nos dice que cuando hablamos de nuestra miseria, hablamos de un autoconocimiento para poder conocer cuál es nuestra propia condición. Hay una anécdota que me contó un maestro que decía que en alguna ocasión él iba manejando en su coche y dice que llegó a un semáforo donde había una luz amarilla, y entonces lo que él hizo fue acelerar el coche para poder pasar rápido esa luz amarilla antes de que cambiara a roja. Y lo que no sabía es que más adelante estaba un agente de tránsito, lo detiene y lo infracciona. Y él le dice: es que usted no me puede infraccionar porque no cometí ningún delito. Y el agente de tránsito saca el reglamento y le dice: mire, aquí dice que si usted se pasa una luz amarilla o luz ámbar del semáforo, es una infracción. Y entonces él alegaba y le decía: pero es que yo no lo sabía. Y le dice: bueno, que usted no lo sepa no lo exime de cumplir la ley. Entonces este maestro se dio cuenta de su condición, porque dice, lo más curioso de esto es que él decía que él llevaba años haciendo lo mismo y pensaba que no estaba cometiendo ninguna infracción. Cuando lo detiene el agente de tránsito y con el reglamento le enseña que eso que él había hecho era una infracción, pues entonces se dio cuenta que él había sido por años infractor del reglamento de tránsito, pero él no conocía esto hasta que el reglamento de tránsito se lo mostró. Nosotros no podemos conocer nuestra condición, no podemos saber cuán grande es nuestra miseria, porque por lo regular nosotros ignoramos la ley de Dios. Nosotros omitimos o no queremos conocer la ley de Dios, y de esa manera el conocimiento de nuestra miseria y de nuestro pecado no se hace tan evidente. ¿Por qué? Porque no conocemos cuál es la norma o la ley de Dios. Por eso dice la pregunta: ¿cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. Para saber interpretar nuestra condición es necesario que tengamos una norma, y esa norma es la ley de Dios. Jesucristo también nos decía que cuando Él vino, la gente lo rechazó
Él vino como luz y la gente rechazó la luz porque dice porque sus obras eran malas, es decir, la gente no quiso acercarse a la luz porque sabía que sus obras iban a quedar expuestas. Hay algunas personas que no quieren acercarse a Dios porque saben que son pecadores, porque saben que no están viviendo conforme a la ley de Dios, y entonces pues van a salir mal o van a ser juzgados o van a ser condenados. Esa es la primera impresión que ellos tienen. Vamos a ver más adelante que aunque esto es verdad, Dios solución, un remedio para los que somos infractores de la ley de Dios, pero sí necesitamos una ley que esté más allá de nosotros, una ley que esté por encima del ser humano para tener algo objetivo y no que sea algo subjetivo, nuestra condición. Por lo regular, cuando nosotros tendemos a levantar nuestra autoestima, pues procuramos compararnos con personas que son peores que nosotros o que a nuestro juicio son peores que nosotros para no sentirnos tan mal, para no sentirnos tan pecadores, pero esa no es la norma, o ese no es el estándar que Dios va a utilizar. Dios va a utilizar la ley y va a utilizar el cumplimiento de Jesucristo de esa ley para juzgarnos a nosotros. Y entonces cuando nosotros nos vemos, porque la Biblia dice también que es como un espejo, y cuando nosotros vemos nuestra condición a la luz de la Biblia, entonces realmente nos damos cuenta de cuán miserable es nuestra condición como seres humanos pecadores. Leo a Niehaus, dice: la literatura interpreta la miseria del hombre como falta de participación en la comunidad o de los bienes materiales o de una equivocación de estructuras políticas o de los medios de producción. Es decir, muchas veces nosotros interpretamos la miseria como no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo una buena posición social, no tengo una casa propia, carezco de muchas cosas. Entonces esa es mi situación de miseria, y no podemos negar que hay un aspecto de la miseria que tiene que ver con eso, pero en cuanto a Dios, nuestra miseria es mucho más grande y obviamente es mucho más grave. No solamente la falta de bienes materiales, sino la falta de conformidad con la ley de Dios. Dice, sigo leyendo a Niehaus, dice: la verdad objetiva de nuestra miseria, sin negar la realidad de la experiencia subjetiva, es decir, la escasez de cosas, dice, es lo que en realidad es la miseria del ser humano, y esta es conocida solamente por la revelación de Dios. Nosotros no sabríamos de nuestra necesidad de perdón, de nuestra miseria, a menos de que Dios a través de su palabra nos revele la miseria tan grande que en la que nosotros nos encontramos, que esa es nuestra condición. Dice: lo que experimentamos son síntomas de la miseria. Estos nos informan sobre cómo experimentamos la miseria, pero no nos hablan de la naturaleza de esta miseria. Y eso también es cierto. Sabemos que estamos viviendo en esa condición miserable. Por eso es que hay personas que, a pesar de que no están en la miseria económica, ni siquiera social, aún así ellos no pueden encontrar paz, no pueden encontrar tranquilidad. Y hemos escuchado, o yo he leído algunos comentarios de personas famosas, incluso personas de Hollywood, que a pesar de que tienen todo, tienen fama, tienen dinero, tienen el reconocimiento de la gente, a pesar de todo eso, pues no son personas felices. Sorprendió mucho el mundo cuando este actor Robin Williams, que era un actor pues muy codiciado, era un gran actor, con cada película que hacía era un hit, y bueno, sorprendió al mundo cuando él se quita la vida. No sabemos cuáles eran sus circunstancias, qué era lo que estaba pasando, pero pues la gran mayoría podía decir, bueno, ¿qué le pide este hombre a la vida, no? Bueno, pues
aparentemente nada, tenía económicamente todo lo que necesitaba, pero no sabemos lo que él andaba cargando en su interior. Y eso es lo que la Biblia expone, eso es lo que la Biblia dice, que nosotros a veces no sabemos ni siquiera cuál es la naturaleza o por qué nosotros vivimos así, por qué no podemos, a pesar de tener todo lo que humanamente y socialmente se espera que uno tenga para alcanzar la felicidad, ¿por qué aún no llegamos a ese nivel de estar en paz? Bueno, a veces no conocemos cuál es la naturaleza o cuál es el origen de esa miseria hasta que Dios en su palabra nos revela la naturaleza de nuestra condición y pues nos revela la miseria, nos revela la naturaleza, pero también la buena noticia es que nos revela cuál es la solución, cuál es el remedio que Dios ha dado para esto. Por lo tanto, como respuesta a la pregunta, ¿cómo conoces tu miseria? La respuesta es por la ley de Dios. Necesitamos una ley que sea objetiva, porque si no todo lo demás o sin normas todo sería relativo. Si no hay una norma, si no hay un estándar, entonces todo es relativo. Por eso el día de hoy se discute mucho acerca de que si es moralmente correcto matar al hijo que una mujer lleva en su vientre. Algunos dicen que no es correcto, otros dicen que sí es correcto. Si no hay una ley, no hay una norma que no emane de nosotros mismos como seres humanos, porque entonces se vuelve algo subjetivo. Lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo y viceversa. Lo que para mí es malo, para ti puede ser bueno. Entonces ya no tenemos una norma que nos rija de una manera justa, sino que cada quien, apelando a su propia norma, va a poder hacer o decir, actuar, pues en base a lo que la persona cree. Necesitamos entonces una norma estandarizada, y esta norma estandarizada no la vamos a encontrar en el ser humano, porque ya vimos que el ser humano puede tener opiniones diferentes. Esta norma tiene que venir de alguien más allá, más por encima de nosotros, y este es Dios. La siguiente pregunta dice: ¿qué pide la ley de nosotros? La respuesta es: Jesús hace un resumen de la ley. Los judíos encontraron 613 mandamientos en la Torá o en los primeros 5 libros de la Biblia. Y con el paso del tiempo algunas personas trataron de hacer como un resumen de estas 613 leyes. Bueno, después tenemos los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, y alguien trató como de tratar de hacer un resumen más corto que englobara todo esto. Bueno, Jesús toma 2 pasajes del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 6:5 y Levítico 18:19, y hace el resumen de esta ley, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que eso es lo que elige la ley de nosotros, que amemos a Dios con todo, es decir, por encima de todo, y que también amemos a nuestro prójimo. Jesús dice, en esto se resume toda la ley y los profetas, y hizo Jesús un buen resumen con respecto a esto. Leo lo que dice Gerald Niehaus: somos muy propensos al engaño, al autoengaño. Nos medimos con normas que nada tienen que ver con nuestra condición. Pensamos haber cumplido porque no sabemos lo que se exige de nosotros. Nos medimos por lo que nosotros mismos pensamos que podemos cumplir. Y luego, después de desviarnos por nuestras propias especulaciones, no entendemos nuestra miseria. Como yo comentaba, somos muy dados a autoengañarnos en base a nuestro propio criterio, o a veces somos muy condescendientes a la hora de juzgarnos, porque una excusa que muchos de nosotros hemos usado por mucho tiempo es decirle a las personas que no esperen mucho de nosotros. ¿Por qué?
porque no somos perfectos. De hecho, incluso llegamos a decir, es que nadie es perfecto. Y bueno, en este asunto tienen razón, porque es precisamente lo que Dios ha estado diciendo en su palabra. Leíamos en Romanos y leímos en el Salmo que leí al principio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y dice Romanos, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces cuando nosotros decimos nadie es perfecto, estamos diciendo lo mismo que ha dicho Dios, solo que nosotros lo usamos como una excusa para justificarnos y Dios lo está usando como un argumento para condenar a la humanidad. Por eso nuestra perspectiva o nuestro punto de vista pues no es el más confiable, porque si nosotros tomamos nuestra perspectiva, pues entonces nosotros lo que tratamos es de librarnos del juicio de Dios, simplemente diciendo, Dios, me tienes que aceptar así como soy porque no soy perfecto, de hecho nadie es perfecto, así que esto es lo que hay, no puedes pedir más de mí. Ese es el argumento que la gran mayoría de nosotros ha utilizado para justificarse de nuestro pecado, de no obedecer a las normas de Dios. Y bueno, lo que exige la ley de Dios es que lo tenemos que cumplir. No es de que he cumplido un poco o he cumplido el 90% o he cumplido el 60%. Lo que la ley exige es que nosotros lo cumplamos el 100%. Y aquí es donde viene el problema para nosotros, porque no podemos cumplirlo al 100%. Sigo leyendo a Ninehouse, dice, no es muy popular hoy en día pensar en la ley de Dios como una autoridad en nuestra vida. Y esto es también bastante cierto. Preferimos utilizar otras normas, preferimos utilizar otros criterios, no la ley de Dios. Pensamos que la ley de Dios es algo ya muy anticuado, muy viejo, muy pasado de moda, y que bueno, ahora yo tengo que buscar otras normas por la cual yo pueda vivir o buscar una autoridad más allá. Entonces empezamos a buscarla en otras cosas que realmente no son confiables, empezamos a buscarlas en los horóscopos, empezamos a buscar en los consejos de los amigos. Ahora con las redes sociales se da mucho de que cualquiera puede dar una opinión sin ni siquiera tener el conocimiento suficiente para expresar. Ahorita con todo esto del coronavirus, han salido muchas personas a dar su opinión, a dar su punto de vista. Bueno, están diciendo que tomar agua de limón o limón con bicarbonato mata al virus. Eso no es nada médico, esto no es nada científico, sin embargo hay personas que salen a decir esto. Hace un rato en las noticias estaban diciendo de una información falsa que sale incluso con el logotipo de la Secretaría de Salud. Ya salió la Secretaría de Salud a desmentir que eso no es de ellos, pero mucha gente hace esto, prefiere creer en lo que se publica en las redes sociales que creer lo que dice la palabra de Dios, porque no es popular la Biblia, porque la Biblia habla de leyes, la Biblia habla de moral, la Biblia habla de normas, la Biblia habla de un cambio de conducta y es lo que la gente no quiere, no es popular. De hecho, muchas personas podrían pensar que la Biblia ataca tu autoestima, porque te dice que eres un pecador, porque te dice que eres un miserable, que tu condición delante de Dios eres un miserable delante de Dios, eres un miserable pecador delante de Dios, y eso afecta la autoestima del ser humano. Entonces preferimos mejor buscar otras partes de la Biblia en donde nos dice que no, que Dios nos ama, que Dios nos va a conceder todo lo que nosotros le pedimos si lo hacemos en el nombre de Jesús, sacando estos textos de su contexto. Entonces, la Biblia puede llegar a atacar nuestra autoestima. Por eso no es tan popular, por eso la gente no quiere leer la Biblia, por eso la gente no quiere acercarse a Dios, porque esto no es muy popular. Pero sabemos que Dios exige algo de nosotros y esto constituye nuestra autoridad y la regla para medirnos. Así que es la ley de Dios la que nos lleva a saber qué es lo que pide Dios de nosotros. Está en la Biblia, vuelvo a leer la pregunta,
¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? En resumen, que amemos a Dios y que amemos a nuestro prójimo. Entonces aquí la clave está en la palabra amor. El amar es la clave para cumplir con la ley de Dios. Y la ley de Dios nos exige un doble amor, es decir, tenemos que amar a Dios y tenemos que amar al prójimo. Si nosotros repasamos los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni semejanza. El tercero, acuérdate de... el tercero es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y los siguientes 6 tienen que ver ya con el prójimo. Entonces, en esta ley moral, por eso Jesús lo resume de esta manera: amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que la ley pide de nosotros, que nosotros amemos. Y el problema con nosotros no es tanto que no sabemos amar, el problema es que nosotros hemos invertido ese amor. Dice que tenemos que amar a Dios sobre todo y tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. El problema con nosotros y con este problema del pecado es que nosotros nos amamos a nosotros mismos sobre todo y que ni siquiera amamos a Dios como nos amamos a nosotros mismos. Así que aquí hay una inversión de lo que nosotros debemos amar. Nosotros debemos amar a Dios por sobre todo, pero no amamos a Dios así. Así es como nos amamos nosotros mismos, nos amamos por sobre todo, sin importarnos los demás. Primero yo, y después yo, y a lo último yo. Y dice que ni siquiera amamos a Dios como nos amaríamos a nosotros mismos. Así que hay un problema con el ser humano, y el problema tal vez no está tanto en el amor, en que no sabe amar, sino que ha invertido ese amor y lo ha torcido. Somos llamados entonces a amar a Dios y somos llamados a amar a nuestro prójimo. Iglesia, hermanos y amigos, ahora el gobierno nos ha pedido a todos los ciudadanos que no salgamos o que salgamos lo mínimo. ¿Para qué? Para evitar, si nosotros somos portadores de este virus, evitar contagiar a los demás o evitar ser contagiados. Una marca del creyente es que por amor al prójimo va a evitar exponerse al virus y contagiar a su prójimo. Por amor al prójimo. Si de veras nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces lo que vamos a hacer es obedecer estas medidas que el gobierno nos ha pedido que nosotros guardemos. Si yo, siendo creyente, no me importa, yo sigo saliendo, salgo a pasear, salgo de manera imprudente a hacer cosas que no debería yo de hacer por la situación en la que estamos pasando, yo estoy mostrando que realmente no estoy amando a mi prójimo. Así que yo hago un llamado a las iglesias, a los hermanos, a los creyentes, que una manera que tenemos nosotros de poder mostrar nuestro amor por el prójimo es no guardándonos más bien en nuestras casas, saliendo lo indispensable. ¿Para qué? Para evitar que nuestro prójimo vaya a ser contagiado por nuestra imprudencia. Así que es una manera también en la que tenemos de amar a nuestro prójimo, y amando a nuestro prójimo también estamos amando a Dios, porque estamos respetando la norma que Él tiene. La palabra para amor, hay varias palabras, hay 3 palabras para la palabra amor en griego, pero la palabra que se usa aquí es la palabra ágape, que significa la entrega incondicional y desinteresada al bien del objeto de ese amor. Quiero hacer una pausa, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Todo bien, ok. Quiero leerles lo que dice Ninehouse con respecto a esta palabra en el contexto griego. Los griegos normalmente no empleaban este término para hablar de relaciones humanas, porque pensaban que el concepto era demasiado alto para las posibilidades del hombre. Solamente empleaban la palabra
para referirse a un amor ideal y divino. Y este es el amor que la ley exige de nosotros, y es esta la norma con que debemos medirnos para saber de nuestra condición miserable. Así que los griegos tenían un alto concepto de esta palabra, la palabra ágape, dice que lo reservaban solamente para lo divino, para lo ideal, pero la Biblia, el Nuevo Testamento, utiliza esta palabra de ágape no solamente para algo divino, sino incluso para las relaciones entre las personas, porque esa es la clase de amor que Dios nos llama a tener por Él y por nuestro prójimo. Dice que es un amor incondicional y desinteresado por bien o por hacer un bien al objeto de ese amor. Es de esta manera que Dios nos llama a que nosotros le amemos a Él de manera desinteresada, incluso sacrificando lo que tengamos que sacrificar, y también de esta manera nos pide que nosotros amemos a nuestro prójimo de manera incondicional, de manera desinteresada, y aún también llevando al grado de hacer algún sacrificio por nuestro prójimo. La siguiente pregunta va a revelar también parte de nuestra miseria. Dice la pregunta número 5: ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? Y bueno, después de haber analizado cómo es que debemos amar a Dios y cómo debemos amar a nuestro prójimo, creo que la respuesta es bastante obvia. Dice el catecismo: no, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Y alguien puede decir: pero yo no aborrezco a Dios, yo amo a Dios. Vamos a platicar sobre eso. ¿Puede el hombre hacer lo que la ley le exige? ¿Será capaz de amar a Dios con todo su ser? ¿Podemos poner al prójimo a la par con nosotros mismos? Bueno, la respuesta es no. Cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, algunas personas han visto aquí también, porque somos expertos en torcer las escrituras, alguna persona dice: bueno, entonces yo tengo que empezar por amarme a mí mismo para poder amar a los demás, porque dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a qué da lugar? Bueno, esto empieza a dar lugar a que la persona que piensa de esa manera está pensando de una manera muy egoísta. Dice: yo primero me voy a amar a mí mismo, voy a consentirme, voy a apapacharme, voy a darme mis caprichitos, y ya que me haya yo amado a mí mismo, entonces voy a amar a mi prójimo. Pero no es eso lo que está diciendo Jesús. Jesús da por hecho de que nosotros ya nos amamos y que nos amamos demasiado. Y entonces dice Jesús: con ese amor con el que ustedes ya se están amando, es con ese amor con el que tú debes de amar a tu prójimo. Así que no nos está mandando Jesús a amarnos a nosotros mismos. No, ya Él da por hecho que nosotros nos estamos amando. De hecho, el hecho de que nosotros, cada vez que tengamos hambre, comamos; cada vez que tengamos sed, tomemos agua; cada vez que sintamos alguna necesidad básica, nosotros la suplamos, es muestra de que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Entonces Jesús está diciendo: ok, con ese amor con el que tú te estás amando, ahora ve y ama a tu prójimo. Así que, iglesia y amigos, si alguien por ahí les ha dicho: ámate primero tú para que después salgas a amar a los demás, eso no es verdad. De veras, tenemos que reconocer que ya nos amamos y realmente nos amamos mucho, nos amamos muchísimo. Así que, lejos de fomentar el egocentrismo con este texto, lo que nosotros deberíamos hacer es salir a amar a los demás. Ya como nosotros nos amamos, podemos salir a amar a los demás. Sigo leyendo. Dice, no solamente dice que no, o sea, que no somos capaces, sino que nosotros, por naturaleza, estamos inclinados a aborrecer lo que debemos amar.
por naturaleza, nosotros aborrecemos lo que deberíamos de amar. Y entonces nuevamente trae a nuestra mente cuán grande es nuestra miseria. Nosotros deberíamos amar a Dios y sin embargo no lo amamos. Nosotros deberíamos amar a nuestro prójimo y sin embargo no lo amamos tampoco. Cuando nosotros hablamos mal de nuestro prójimo, cuando contamos mentiras, cuando criticamos a nuestro prójimo, cuando incluso no tendemos la mano a nuestro prójimo, estamos mostrando que lejos de amarlo lo que hacemos es odiarlo y aborrecerlo. Cuando nosotros ignoramos a Dios, cuando nosotros preferimos invertir nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro vigor en otra cosa que no sea Dios, entonces nosotros estamos mostrando que realmente odiamos a Dios. Cuando nosotros preferimos crear nuestra propia regla para medirnos y quedar como buenas personas, estamos mostrando que odiamos a Dios y odiamos su ley y sus normas. Cuando nosotros preferimos quedarnos con un Dios permisivo, con un Dios que ama pero que no condena, cuando nosotros fabricamos un Dios diferente al Dios que ha sido revelado en las Escrituras, estamos mostrando que por naturaleza nosotros odiamos al Dios verdadero y queremos fabricarnos un Dios más como nosotros, un Dios que piense más como nosotros. Si a mí me gusta, no sé, si a mí me gusta lo vulgar, bueno, voy a fabricarme un Dios que también le guste lo vulgar. Si a mí me gustan el alcohol, los excesos, la droga, bueno, entonces me voy a fabricar un Dios que sea igual a mí para que yo esté cómodo con eso. Pero nuevamente, eso solamente está revelando que nosotros no amamos a Dios, que nosotros aborrecemos a ese Dios santo, a ese Dios puro, a ese Dios justo, a ese Dios alto y sublime, y lo que nosotros queremos es un Dios más humano, un Dios más permisivo, un Dios que esté de acuerdo con mi pecado, un Dios que no me condene. El problema con esto es que son dioses son ídolos de nuestra fabricación. No es un Dios real, no es un Dios verdadero. Así que esa es la verdadera esencia de la miseria del ser humano, que aborrece lo que debería de amar. ¿Por qué debo yo de amar a mi prójimo? Porque la Biblia me dice que mi prójimo lleva la imagen de Dios. Es verdad que esa imagen ha sido dañada por el pecado y está distorsionada, pero sigue siendo la imagen de Dios. Yo debería de amar a mi prójimo porque al igual que yo, mi prójimo lleva la imagen de Dios. Y sin embargo, lo que nosotros hacemos por lo regular es que nosotros vemos a una persona aún indigente, a una persona que lleva mucho tiempo sin bañarse, que a lo mejor huele mal, y tendemos a menospreciarlo, a rechazarlo, cuando deberíamos amarlo. De la manera que Dios nos llama a amarlo, proveerle, darle alguna ayuda para que pueda incluso salir de esa situación. Pero no, nosotros realmente estamos mostrando con nuestros actos que somos malos, que somos perversos, que estamos corruptos desde la raíz. Desde la raíz. Ese es el grave problema del ser humano. Y nos disculpamos fácilmente diciendo que Dios no quiere más que un sincero intento. Eso es lo que también se nos cuenta, se nos dice, y con eso a lo mejor nos autoengañamos. Decimos, mira, al final de cuentas, pues Dios ve la intención del corazón, Dios ve que pues uno quiere ayudar, pero pues no puede. No, realmente eso no puede ser para nosotros una disculpa o una justificación válida delante de Dios. Dios no solamente va a decir, mira, pues sí, tú tuviste la intención, pero pues no pudiste porque te quedaste dormido, a lo mejor tu intención era buscar una iglesia para alimentarte, pero pues siempre tuviste trabajo, siempre tuviste cosas que atender,
compromisos sociales, con los amigos. Sí, hombre, yo te entiendo, tú estabas muy ocupado, no te preocupes, no hay problema conmigo. Eso es lo que muchas veces se nos dice o nos decimos a nosotros mismos y queremos creerlo, y con esto estamos acallando nuestra conciencia, pero es un autoengaño. Es mentira que Dios se conforme solamente con las intenciones. No, Dios quiere que nosotros cumplamos con su ley. Las leyes no son sugerencias, las leyes son leyes que se deben de cumplir. No son meramente sugerencias que quedan a nuestro criterio si las cumplimos o no, o que llevaban la intención de hacerlo, pero que al final no se concretó. No, eso no es lo que dice la Biblia. Dios ha dado la ley para que esa ley sea cumplida. El problema que estamos viendo aquí es que por nuestra naturaleza pecaminosa nosotros no podemos cumplir esta ley. Ahora, denme tiempo de explicar esto, porque Dios, a pesar de que Dios exige que se cumpla esta ley y sabe que nosotros no podemos, Dios ha provisto un medio para que nosotros también podamos tener esperanza de vida eterna en este mundo y en el venidero. Sigo leyendo. En House dice: cuando experimentamos en la vida los síntomas de nuestra miseria, en lugar de culparnos como deberíamos hacer, culpamos a los demás. Esto también es un problema de nosotros. Echamos la culpa a otros, o echamos la culpa a las circunstancias, o echamos la culpa a Dios mismo. En lugar de aceptar y decir, bueno, sí es cierto, soy un pecador, es verdad, hay un pecado que vive dentro de mí y eso no me permite obedecer la ley de Dios, empezamos a buscar en quién dejar la culpa, a quién echar la culpa. Y por lo regular echamos la culpa a las demás personas, echamos la culpa a las circunstancias, o echamos la culpa a Dios mismo. Es que las leyes de Dios son muy duras, es que no se pueden cumplir, es que normalmente yo no soy así, pero es que esta circunstancia me sobrepasa. Entonces empezamos a, en lugar de hacernos responsables y de admitir nuestra culpa, empezamos a trasladar la culpa hacia otras cosas para evitar que nosotros quedemos como responsables y como culpables de las fallas que nosotros hacemos. Y esto es algo muy común en el ser humano. Siempre estamos buscando la manera de quedar librados de esto. La frase típica, ¿no? Es que así soy yo. O colectivamente decimos, es que así somos nosotros. Los mexicanos o los latinos, por lo que he escuchado, tenemos un problema con la puntualidad. Cuando vamos a hacer alguna actividad, algún evento, buscamos la hora y decimos, vamos a hacerlo a las 5. Ok, entonces vamos a decir que empezamos a las 4 para que lleguen a las 5. Y luego decimos, es que esa era mexicana. O los latinos luego suelen decir eso, ¿no? Y nos excusamos simplemente diciendo, pues es que así somos, ¿no? Así somos aquí. Ya sabemos que decimos una hora, pero pues es una hora después, ¿no? Y esa es nuestra excusa, es nuestra justificación, pero eso no debería de ser así. No deberíamos nosotros de tomarlo ya como algo normal, sino que nosotros deberíamos, si estamos diciendo que vamos a empezar a las 5, es a las 5. Si nosotros dijimos que el estudio empieza hoy a las 6, pues es a las 6. A las 6 empezamos con nuestro estudio. No podemos permitir que esta cultura mexicana afecte mi cumplimiento con la ley de Dios. Porque si yo estoy diciendo que va a ser a una hora, pero que en realidad va a ser a otra, yo estoy mintiendo. Entonces yo estoy faltando también a la ley de Dios. Si alguien nos reprende, ¿cuál es la actitud común cuando alguien nos reprende o alguien nos corrige por estas actitudes? Pues lejos de agradecerle, decirle, oye, qué bueno que te tomas la molestia, qué bueno que te arriesgas a que yo me moleste contigo con tal de que yo sea corregido, pues lo que hacemos normalmente es enojarnos con la persona que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque, insisto, por naturaleza somos pecadores, no nos gusta esto,
no queremos que la gente imponga las normas sobre nosotros, y entonces lo que tendemos es a enojarnos, a distanciarnos de las personas porque nos están haciendo ver nuestro error. Doctrinalmente, dice Ninehouse, muchos se oponen a la doctrina bíblica de la predestinación, que tiene que ver con un Dios de amor, y en la práctica echamos mano de una doctrina mexicana de predestinación, diciendo así somos los mexicanos, como si fuese una excusa. Entonces es algo que no podemos utilizar. Nuestro antagonismo hacia Dios y hacia nuestro prójimo no siempre se expresa abiertamente, y esto también es importante. Nosotros no vamos a encontrar, o difícilmente vamos a encontrar, a una persona que diga que aborrece a Dios o que no ama a Dios. Vamos a ver a personas que dicen, no, yo sí amo a Dios, yo creo en Dios. Es algo que no se va a admitir fácilmente, el no amar a Dios o el aborrecer a Dios, porque a veces ese antagonismo nosotros lo llegamos a disfrazar de una falsa piedad. Pero Jesucristo es bien claro. Jesucristo dijo, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Así que la única manera en que nosotros podemos mostrar nuestro amor por Dios, dice Jesús, es guardando sus mandamientos. No hay otra. Es lo que dice la Biblia. No hay otra manera en que yo pueda mostrar mi amor por Dios sino guardando sus mandamientos, conociendo sus mandamientos y guardando sus mandamientos. Así que hay personas que de una manera muy sutil muestran que aborrecen a Dios, aunque con sus hechos digan, con sus boca, con sus palabras digan que aman a Dios, realmente sus acciones están mostrando que no aman a Dios, que lo aborrecen, porque a veces tratan de sustituir la ley de Dios con sus propias leyes. Dios dice una cosa, Dios da unas leyes, pero nosotros, como no nos gustan esas leyes, hacemos algo más, hacemos algo diferente, y queremos presentar a Dios esto como un sustituto de sus mandamientos. Era lo que los fariseos y los escribas en la época de Jesús hacían. Ellos añadían cosas a la ley, dejaban de cumplir lo que Dios mandaba por cumplir sus propias tradiciones, y ellos esperaban que cumpliendo esas tradiciones Dios los aceptara. Jesús les deja en claro que no es así, que ellos no pueden poner sus tradiciones por encima de la voluntad de Dios. Muchas personas hacen exactamente lo mismo. Sustituimos las reglas de Dios por las nuestras y queremos que Dios esté agradado de lo que nosotros hacemos. Eso no es otra cosa más que la naturaleza pecaminosa en nosotros. Vuelvo a leer a Ninehouse. Dice, vivimos como si Dios no existiera y como si los prójimos no tuvieran ningún valor. Queremos ser nuestros propios dioses, ser autónomos. Nos comportamos como si ni Dios ni el prójimo tuvieran algo que ver con nosotros. Esto es aborrecer a Dios y al prójimo. Es algo que hacemos por naturaleza. Y aquí quiero aclarar un poquito lo que estamos diciendo con respecto a por naturaleza. Es un ejemplo que he puesto en algunas ocasiones y que funciona bien, y por eso lo sigo poniendo. Nosotros sabemos que los zopilotes comen carroña, y aunque tú pongas un plato de arroz o de alpiste o de grano frente al zopilote, simplemente el zopilote no va a querer el grano. ¿Por qué? Porque su naturaleza es comer carroña, y no podemos cambiar nosotros esa naturaleza en el pájaro. Podemos hacer de todo, no sé, a lo mejor hasta obligar un poco a que este animal coma algo de grano,
pero más adelante va a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. No se puede cambiar. Nosotros no podemos pedirle a un perro que maulle, porque no está en su naturaleza. Su naturaleza es ladrar, no maullar. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza del hombre, de esa naturaleza pecaminosa, lo que estamos diciendo es que el hombre no puede dejar de pecar. El hombre es pecador por naturaleza, y por naturaleza entonces el hombre va a ser aborrecedor de Dios y va a ser aborrecedor de su prójimo. Si nosotros quisiéramos que el zopilote dejara de comer carroña y comiera alpiste, nosotros tendríamos que cambiar la naturaleza del zopilote y ponerle una naturaleza de paloma, es decir, palomizar al zopilote. Cambiando la naturaleza del zopilote, entonces yo ya no tengo que obligar al zopilote a que deje de comer carroña para que coma alpiste. ¿Por qué? Porque he cambiado la naturaleza del zopilote y entonces él solito va a buscar el alpiste y va a rechazar la carroña. Claro, nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? No tenemos esa capacidad para hacer esto. Ni siquiera la ciencia puede hacer esto. Bueno, cuando la Biblia nos habla de que el hombre es pecador por naturaleza, y como el pecado es la naturaleza del hombre, y por lo tanto el hombre no puede cumplir con la ley de Dios, la ley de Dios le muestra al hombre su miserable condición. La ley de Dios le muestra al hombre lo que Dios pide que el hombre debe de hacer, pero el hombre no puede llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa lo lleva a pecar y a pecar. ¿Cómo podemos entonces nosotros ser librados de ese pecado? Bueno, tiene que haber un cambio en nuestra naturaleza. Tiene que cambiar esa naturaleza pecaminosa por una naturaleza diferente, una naturaleza que ame a Dios y que ame a su prójimo. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y de hecho eso es lo que Dios hace con las personas cuando reconocen su miseria, cuando las personas pecadoras reconocen que son pecadoras y van arrepentidos hacia Dios. Lo que Dios hace en su soberano poder es cambiar la naturaleza de ese pecador y transformarlo, de manera que ahora el pecador rechace y aborrezca el pecado, y ahora con esa naturaleza nueva, ese pecador regenerado ame a Dios y ame al prójimo, o empiece a amar a Dios y empiece a amar al prójimo. Y utilizo la palabra empiece porque a partir de ese momento este pecador arrepentido va a comenzar a buscar a Dios y va a comenzar a amar al prójimo. No es que va a llegar ya a una perfección en su amor, pero va a ir caminando cada vez más en ese amor a Dios y amor al prójimo. De manera que hay esperanza para el pecador arrepentido, para el pecador que ha reconocido su condición y su miseria. Para ese pecador hay esperanza. Jesucristo en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, decía: bienaventurados los pobres en espíritu. Y ojo, se refiere a pobreza espiritual, no a pobreza económica. A los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y parafraseando un poco esto, diría: bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, los que reconocen su miseria humana, porque estos son los que van a ser, los que se van a arrepentir y van a poder entrar al reino de los cielos. Porque Jesús inicia su predicación diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a entrar al reino de los cielos a través del arrepentimiento. Por lo tanto, tiene que haber un cambio en mi naturaleza de pecador para que yo me pueda arrepentir.
Si yo no tengo un cambio en mi naturaleza, yo no voy a poder arrepentirme, porque no voy a querer arrepentirme. ¿Por qué? Porque yo en mi naturaleza pecaminosa aborrezco a Dios y aborrezco a mi prójimo. Pero Jesús vino a darnos esa esperanza, yendo a la cruz del Calvario, muriendo en tu lugar y en el mío, clavando en su cuerpo mi pecado y quitando la enemistad que había entre Dios y nosotros, los pecadores. El Espíritu Santo me da una nueva naturaleza con la cual yo anhelo a Dios y anhelo amar a Dios y anhelo amar a mi prójimo. Leo la conclusión del Dr. Gerald Ninehouse, dice así: es por la ley, la revelación de Dios y su voluntad que sabemos de la verdadera fuente de nuestra miseria. Sabemos también de su esencia, en qué consiste esta miseria. Vamos más allá de la mera experiencia de ella. Por la misma ley aprendemos algo más profundo todavía. Aprendemos también que por nosotros mismos no podemos cumplir con lo que la ley exige de nosotros. La ley nos muestra la realidad de nuestra esclavitud y nos enseña a no buscar en nosotros mismos el remedio. Una contemplación de la ley es un paso necesario en el camino hacia la cruz. Yo tengo que pasar primero por la ley antes de poder llegar a la cruz. Si yo no paso por la ley, yo difícilmente voy a querer ir hacia la cruz, porque la ley me muestra mi miseria, pero también la ley me muestra quién me puede librar de esa miseria. Y entonces ese camino de la ley me conduce a la cruz, donde está la solución a mi problema. Si yo no voy a la ley, yo jamás podré ir hacia la cruz, donde está mi Redentor. Jesucristo decía en Marcos 2:17 que los enfermos no tienen necesidad de un doctor, de un médico. Y Jesús decía: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que si tú has reconocido tu pecado, si tú has reconocido la miseria en que te encuentras, la miseria espiritual, no me refiero tanto a la miseria económica o social, me refiero a la miseria espiritual. Si tú has reconocido tu miseria, gracias a Dios, porque reconocer esa miseria te está preparando para ese camino hacia la cruz, en donde te vas a encontrar con tu Salvador, con tu Redentor, el cual por medio de la obra del Espíritu Santo te dará una nueva naturaleza, y con esa nueva naturaleza tú vas a anhelar amar a Dios y amar a tu prójimo, sin que las personas, sin que el pastor o los hermanos de la iglesia te estén diciendo que ames a Dios o que ames a tu prójimo. No, esa nueva naturaleza que Dios pondrá en ti es la que te llevará a amar a Dios y amar a tu prójimo, no teniendo esto como un fundamento para ser aceptado por Dios. Porque aunque es verdad que nosotros somos llamados a cumplir los mandamientos, a guardar los mandamientos, lo cierto es que también sabemos que no los podemos guardar al 100%. Por eso nuestra confianza de aceptación delante de Dios no son mis obras ni los mandamientos que yo guardo, sino la obra que hizo Jesucristo y los mandamientos que Él sí cumplió perfectamente. Ahí es donde radica nuestro fundamento de fe y de salvación. No sé si hay por aquí comentarios, dudas. ¿No? Veo que está muy activa mi secretaria en el chat, pero creo que no hay preguntas. ¿Mande? Ok. Pues muchísimas gracias por su atención.